Federico, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches para todos. Primero, y antes de entrar en el tema que teníamos preparado para hoy, tenemos que decir, en función de uno de los mensajes de texto que hemos recibido, que sí, durante buena parte de la madrugada de ayer sábado y las primeras horas de la mañana, la empresa Aguas Santafesina se estuvo dedicando a reemplazar completamente un tramo de la denominada Toma Hernández, esta toma que se rompió 2 veces en lo que fue el año pasado y dejó sin agua a una parte importantísima de la ciudad. Este cambio, según la información oficial, se realizó con éxito y el servicio es normal a esta hora. Nos dicen que en algunos lugares todavía persisten los problemas. Directamente no hay agua en algunos lugares y en otros la presión es muy baja. Lo que se puede decir es que a veces depende mucho, porque por ejemplo nos escribían desde un edificio. En los edificios pasa que suelen tener una reserva, que cuando esta reserva se agota, el problema se manifiesta posteriormente y no exactamente en el mismo momento que se genera la baja presión. De todas maneras, reiteramos, la información oficial es que en este momento el servicio es normal y es lo que tenemos por ahora, al menos, para aclararle a quienes nos están escribiendo respecto de la situación del servicio de agua en la ciudad de Santa Fe. Muy bien, seguimos con el tema bombo y bandera, ¿no? Porque la cuestión sindical se volvió picante los últimos días. Y en proyección hay que decir que los próximos 2 o 3 meses las cuestiones sindicales van a ser las que van a ocupar principalmente los lugares informativos y la escena de la discusión, la coyuntura política y social de nuestro país. Esta semana el hecho más importante en el plano nacional y a nivel político también fue en sí el discurso de Hugo Moyano, que dio en el estadio de Ferro, allí donde reunió a un gran número de sindicalistas y de afiliados, sobre todo al gremio camioneros, ¿no? Que es donde todavía es muy fuerte Moyano. Y donde de alguna manera hizo un desplante respecto del gobierno nacional y de algunos reclamos que realizó. Nosotros resumimos lo más sustancial de lo que fue el discurso de Hugo Moyano y lo vamos a compartir con ustedes ahora, porque después vamos a ver qué es lo que opinaron algunos referentes sindicales de los más importantes de nuestra ciudad y que tienen obviamente injerencia en toda la provincia, respecto de lo que dijo Moyano y de lo que tienen que ver con la posición respecto del gobierno nacional y los reclamos y las negociaciones a futuro en cuanto a aumentos salariales, a mínimo no imponible en el impuesto de las ganancias y a lo que son las asignaciones familiares. Hugo Moyano en el estadio de Ferro con un desplante... De Huracán, perdón, dije Ferro 2 veces. De Huracán con un desplante respecto del gobierno nacional. A ver. Justicialista de la provincia de Buenos Aires es una cáscara vacía. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires está falto de peronismo. Le falta peronismo al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Por eso, compañeros, por eso he tomado la decisión y la digo frente a ustedes. En este momento he renunciado a la presidencia interina del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Cuando se habla del 54% que sacó la presidenta, que tengan en cuenta que más del 50% de ese 54% es de ustedes, los trabajadores, compañeros. Que no se equivoquen. No son solo de los chicos bien. Son de los trabajadores, ese 54%. Si los empresarios modifican el alza de toda la mercadería, fundamentalmente los alimentos, si el gobierno modifica el mínimo imponible, si se mejora la situación y no se discrimina más a los hijos de los trabajadores, nos vamos a sentar a negociar. Pero si no, no hay razón. No es posible, compañeros. Da como cosita, ¿no? Que desde el palco, con tanta gente convocada en un acto gremial, Moyano te marque la cancha, ¿no? Y además, mucha gente le cuestionó no haber tenido los códigos suficientes como para llevar eso
esa discusión, ese reclamo a cuatro paredes, ¿no? Con la presidenta. Códigos... Cosa que dicen los kirchneristas de paladar negro, que esa instancia existía con Néstor. Bueno, ¿no? ahí está, códigos tienen los mafiosos. Las personas normales como nosotros, todos los que estamos acá, tenemos valores. Exactamente. Muy bien. ¿No? Zona Crítica te transmite valores. Además, ¿no? renunció a su cargo en el PJ. Yo recordaba después de esto la transversalidad de los inicios del kirchnerismo, de los albores del kirchnerismo, el divorcio con algunos partidos, el abrazo fraternal con los varones del conurbano, con el Bombo y el PJ bonaerense, ¿no? ¿Cuánto pasó, ¿no? Y llega Cristina por segunda vez a la presidencia de la Nación y Hugo Moyano hace este planteo que patea el tablero del escenario, de lo que es el escenario político, en función de cómo va a quedar la relación de las principales personalidades del gobierno nacional con la estructura partidaria del justicialismo. Porque hay que decir que, en principio, todo lo que tiene que ver con 62 organizaciones, sector independiente, los denominados gordos, estarían alineándose en este momento con Hugo Moyano, estarían planteando un alineamiento. Incluso el ex espía del ejército, Gerardo Martínez de la UOCRA, también le planteó su apoyo a Moyano en las últimas horas. Bueno, todos hablan de un 20% para las próximas paritarias, los principales gremios, la discusión del mínimo no imponible, hay muchos sectores que no quieren pagar más impuestos a las ganancias, y el aumento a las asignaciones familiares, que bien lo plantea Hugo Moyano también en su discurso. ¿Qué pasa en Santa Fe? ¿Qué pasa con dos gremios que son muy importantes, sobre todo en el sector público, como UPCN y ATE, en cuanto a lo que generó el discurso de Hugo Moyano? Vamos a escucharlos, Alberto Maguide en primer término, a Jorge Hoffman después, opinando sobre lo que dijo Moyano en Huracán en este acto para festejar el Día del Camionero. Lo que dijo Moyano es un problema de Moyano. Las diferencias que él tenga con quien antes no tenía diferencia es un problema de Moyano. Yo no estuve ni antes ni estoy ahora con lo que Moyano, como Moyano está manifestando. Sí estoy de acuerdo con los reclamos de la CGT, especialmente el que tiene que ver con terminar o reducir el impuesto que se le cobra a los trabajadores. Es decir, el impuesto de la ganancia que se le hace a los trabajadores, porque en definitiva no están cobrando un impuesto al trabajo. Es un error pensar en que estamos frente a una guerra de poder. Acá no puede haber guerra de poder. Acá hay, en la democracia, gobernadores, presidente elegido por el pueblo, y todos tenemos la obligación de respetarlo. Yo apoyo a Cristina, apoyo al movimiento nacional, no tengo nada que ver con lo que dijo Moyano, es un problema de él. Sí apoyo, insisto, el reclamo de la CFT con respecto a que no podemos los trabajadores tener semejante impuesto a la ganancia. No sería una buena noticia para nadie si hay una ruptura de Moyano con el gobierno nacional. No sería una buena noticia porque no hay dudas de que el gobierno de Néstor y de Cristina han colocado a los trabajadores en un lugar en el que nunca estuvieron en las últimas décadas. Yo tengo una mirada distinta del rol del sindicalismo en esta etapa de la historia a la concepción que me parece tiene Moyano y la mayoría de los sindicalistas. Entonces, en este escenario, yo creo que los trabajadores lo que tendríamos que disputar no son espacios de poder económico, no son espacios que nos den solamente capacidad económica y desde la capacidad económica y la capacidad de movilizar, en creer de que eso es poder. ¿Esto es lo que hizo Entonces, Moyano? yo creo que esto es lo que hace Moyano. Creer, digamos, es el sindicalismo clásico. Yo no es una actitud que yo esté quitándole valor. Digo que se queda ahí y en colocar algunos diputados. Los trabajadores, los sindicatos tendríamos que estar peleando el poder en términos estratégicos. ¿Qué es esto? Tendría que haber una política para disputar la presencia en los medios.
en los medios públicos, en los medios de comunicación, más aún hoy con la ley de medios, por sobre todas las cosas. Tendríamos que estar disputando los espacios del mundo de la ciencia, del desarrollo científico y tecnológico, haciendo que nuestros cuadros sean también cuadros que estén en el desarrollo del conocimiento. Tendríamos que estar disputando de que las universidades no solo permitan el acceso libre y gratuito a todos los argentinos, sino que además tengamos un sistema de becas para los hijos de los trabajadores, de manera de que los hijos de los trabajadores puedan acceder al nivel superior de la enseñanza. Creo que ese debería ser el modelo sindical de hoy. Alberto Maguide en principio, Jorge Hoffman después, opinando sobre lo que dijo Hugo Moyano en su discurso en Huracán, festejando el Día del Camionero y marcándole la cancha al gobierno nacional. En el caso de Maguide coincidió con el reclamo de Hugo Moyano respecto de lo que es el impuesto a las ganancias, pero se despegó totalmente de cualquier alineación, de cualquier posicionamiento que pueda llegar a tomar el líder de camioneros. Dejó claro explícitamente, apoya el modelo nacional, aunque con críticas, apoya a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Maguide, más o menos en el mismo sentido. Desde otro lugar, diría yo, un poco más comprometido con el kirchnerismo, Jorge Hoffman critica al sindicalismo clásico, así lo llama, ¿no? A esta cuestión de controlar cajas, controlar billeteras, ganar lugares, ganar bancas en los estamentos parlamentarios, y este es el planteo básicamente que hacen estos dos referentes gremiales en cuanto al discurso de Moyano. Discurso que, digamos, se aceleró en términos de tiempo, me parece a mí, a partir del discurso de la presidenta en la reasunción como primera mandataria, primero con el faltazo de Moyano, ¿no?, mientras la presidenta se dirigía a los legisladores y también a la gente, al público, y especificando que ella bancaba el derecho a huelga, pero no el derecho a la extorsión, digamos, que había que distinguir entre la legitimidad y la legalidad y la extorsión, que es que es un delito extorsionar, ¿no?, en cualquier ámbito, en cualquier sentido. Citando la reforma constitucional más importante que se hizo en ese sentido en la Argentina, de Sampay, el autor Sampay, y también recordando que en el gobierno de Perón no había derecho a huelga. Se comparó de alguna manera con Perón. Se comparó con Perón. Y me parece que fue un poco osado. ¿Osado? Sí, claramente, porque compararse con uno de los líderes que dio reivindicaciones que, si bien estaban programadas o diagramadas desde principios de siglo del gobierno de Irigoyen, Perón las concretó. Y en todo caso, si hubo reivindicaciones en estos años de kirchnerismo, ellos se van a decir viento de cola, la cantinela clásica, pero tuvo que ver mucho con la situación de prosperidad económica, ¿no? La posibilidad de reivindicar en cuanto sobre todo a lo salarial a los trabajadores. ¿Qué se viene? Y justamente respecto de esto, en febrero va a haber paritarias, y esto tiene que ver con los gremios provinciales ya. Todos coinciden en que la inflación de este año fue menor a la del año pasado, todos coinciden en que los reclamos van a rondar en un 20%. De todas maneras, no habría que sorprenderse ni asustarse si los principales gremios públicos de la provincia están pidiendo algunos puntos más. ¿Por qué? Se enojaron, obviamente, como se enojó gran parte de la sociedad, con el último aumento de la energía eléctrica, que va a rondar el 23-24%. Entonces, el planteo en principio es, nos suben uno de los servicios tan importantes, tan vitales como es la energía eléctrica, en un 23%, en un 24%. ¿Por qué vamos a pedir un 20% de aumento? Así que a no sorprenderse si el primer reclamo de los gremios públicos provinciales supera el 22%, puede llegar al 23% o al 24%. Bonfatti tiene una muy buena relación con Maguide. Esto generado primero cuando fueron, y potenciado cuando coincidieron en la legislatura como diputados, y reforzado después en cuanto a mesa paritaria tuvieron los estatales con el gobierno de Wiener y con Bonfatti entonces como ministro de gobierno. Pasó un año con 0% de conflictividad, de hecho, dicho sea de paso, la pauta salarial, que si bien le generó algunos problemas al gobierno, lo vimos esta semana con la aprobación de este decreto ad referendum en la legislatura, o la media sanción. El gobierno está necesitando redireccionar partidas por 1.400 millones de pesos para hacer frente a los salarios de diciembre y al medio aguinaldo.